Grecia y la Unión Europea se reúnen nuevamente, buscan acordar un posible financiamiento, un rescate económico, como muchos lo han denominado, para el gobierno de Atenas, sumido en una situación complicada a nivel económico. Vamos a revisar la información y luego vamos a estar conversando aquí en el estudio con el internacionalista Dimitris Pantoulas. Ya vamos a ver la nota. Las negociaciones entre Atenas y sus acreedores se reanudarán este lunes luego de que el primer ministro griego Alexis Tsipras y la canciller alemana Angela Merkel sostuvieran conversación telefónica. Ambos dirigentes han expresado su voluntad de establecer una comunicación estable a lo largo de todas las negociaciones para llegar de forma inminente a un acuerdo recíprocamente útil. Estas llamadas se producen 2 días después del momento de tensión vivido entre el ministro griego de Finanzas y los 18 miembros de la zona euro durante una reunión del Eurogrupo en Riga, Letonia, en la que no hubo ningún acuerdo. El pasado jueves Tsipras se reunió con Angela Merkel y con el presidente francés François Hollande al margen de la cumbre europea sobre inmigración para facilitar las negociaciones estancadas desde hace 2 meses. Los acreedores, principalmente la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, reclaman a Atenas una serie de reformas que aumenten sus ingresos públicos, mientras que el gobierno griego se niega a adoptar nuevas medidas de austeridad. Ambos organismos europeos no olvidan el descontento generado tras la reunión sorpresiva del primer ministro griego y el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, insisten en pasar la página y recuperar las negociaciones quebrantadas por responsabilidades compartidas. Halim Naim, Globovisión. Una posible negociación en el día de hoy. El 12 de abril se acordó por parte de la Unión Europea ayuda por más de 41 millones de dólares justamente para intentar salvar, como han dicho, a Grecia. Tenemos para analizar este evento, esta situación aquí en estudio, como dijimos, al internacionalista griego Dimitris Pantoulas. Bienvenido a Brújula Internacional. ¿Cuál es la situación actual de Grecia? ¿Qué es realmente lo que está pasando? Es un tema bastante complicado y difícil de entender y para que nuestros televidentes puedan saber qué es lo que pasa en Grecia. Muchas gracias. Siempre un honor estar aquí con ustedes. Mira, la situación de Grecia es bastante complicada, como usted ya ha mencionado, porque Grecia está en una negociación muy ágida, digamos, con la Unión Europea, con los otros miembros de la Unión Europea, y más que todo con los otros miembros de la eurozona. La eurozona son los 19 miembros que usan como moneda común el euro y tienen un banco central que es de la Unión Europea, que ya no pueden definir su política monetaria. Entonces Grecia está en este momento negociando, en realidad no está negociando un nuevo rescate, está negociando la aplicación de viejo rescate que termina en junio. En febrero, el nuevo gobierno de Syriza, más con el partido de los griegos independientes, hicieron un acuerdo con los otros miembros de la Unión Europea, de la eurozona, disculpa, para seguir el programa de rescate que los anteriores gobiernos han firmado con la Unión Europea. Sin embargo, la implementación de este programa no ha sido fructífero hasta ahora y hay un retraso significante para el último tramo de la ayuda que iba a ofrecer la Unión Europea en Grecia para el viejo rescate, que son 7,2 millardos de euros. Entonces, la presión que tiene Grecia es que tienen que implementar una serie de reformas que no quiere implementar porque son la misma, digamos, receta que ha llegado el país en 5 años de recesión económica severa, muy fuerte, y la Unión Europea insiste en esto para llegar en junio, donde en junio vamos a tener una nueva negociación sobre un nuevo rescate con nuevos términos. Entonces es muy complicado. Lo que se negocia entonces en este momento es la aplicación de ese primer rescate. La anexión de Grecia a la Unión Europea, la utilización del euro, ¿eso también está como parte de este primer plan? ¿Se está negociando eso o eso quedará como parte de este segundo plan a partir de junio? Sí, se está negociando esto no porque está en la mesa de las negociaciones, sino Grecia tiene un grave problema de liquidez. Entonces hay la posibilidad que Grecia haga bancarrota o default o reestructuración de su deuda con la Unión Europea y con el Fondo Monetario Internacional. Entonces la Unión Europea tiene que hacer unas nuevas series de, digamos, de tratados para resolver este problema. Una
posible default, bancarrota de Grecia, significa que Grecia debería salir del euro, pero no está en los mecanismos de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene mecanismos cómo resolver un problema como este, cuando un país hace default, bancarrota dentro del euro o dentro de la Unión Europea. Entonces, son varios problemas que la Unión Europea no puede resolver porque no tiene los mecanismos. Y esos mecanismos que faltan muestran los problemas estructurales que tiene Grecia, la Unión Europea. Ahora, ¿por qué presionar entonces a Grecia a sumarse y a cumplir estas reformas? Si por el contrario estamos viendo, o como usted lo está diciendo, pues sería muy difícil que Grecia realmente se adapte a estas reformas. ¿Por qué presionar de esa manera a Grecia? Yo creo que todo tiene el blanco cómo llegar el nuevo rescate en junio. Es un juego de poder. De una parte es Alemania, que está siempre insistiendo de medidas de austeridad que son, digamos, en el DNA, en el gen de la política alemana en los últimos 40 años, y no quieren hacer un rescate nuevo favorable de Grecia. Y de la otra parte están griegos, que con un nuevo gobierno de la izquierda, que es el primer gobierno de la izquierda que hay en la Unión Europea los últimos 30 años, digamos, es un juego político en realidad, entre muchas fuerzas de poder. No es tanto económico el problema de Grecia ni de la Unión Europea, es totalmente político.